Muy buenas noches, queridos y amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Una alegría para nosotros estar con ustedes compartiendo pues nuestra fe. Es algo especial que nos encanta y aquí estamos como cada domingo a las 6 de la tarde hora de México en una nueva cita, en un nuevo programa, en un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Un agradecimiento a Rincón de Apologética Católica, a esa página RAC que pues nos da este espacio para transmitir este programa. Muchas gracias a la página y a todos los administradores, a todos los que participan de esta página. También les queremos dar un agradecimiento especial a todas esas páginas hermanas que se unen para transmitir este programa para que llegue a más personas y así pues vayamos creciendo juntos en la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica sobre esta rama de demonología. Pues hermanos, nuevamente bienvenidos, un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por todo, hermanos. Pues sin más, mi nombre es Antonio Valencia, soy de Michoacán, México. Desde acá los saludo, desde acá les mando un fuerte abrazo. Sirvo a la Iglesia Católica en un grupo que se llama Renovación Carismática. Ahí doy mi servicio en una capilla que se llama La Divina Providencia. Muchas gracias, hermanos. Pues vamos a empezar presentando a los conocedores, a los especialistas de este tema sobre esta doctrina de demonología. Vamos a empezar por las damas. Adelante, hermana, presentes. Muchísimas gracias, hermano Antonio. Nuevamente aquí saludándolos, compartiendo con todos ustedes, feliz y muy bendecida de estar nuevamente en este programa que formamos todos, y muy, muy contenta. Les saludo desde la ciudad de Guatemala, donde nací. Actualmente sirvo con el padre Antonio Zuleta, más que nada en grabaciones y producciones, porque ahorita él está en un momento de transición, entonces estoy así como sin parroquia en este momento, pero en cuanto él tome posesión del nuevo lugar, estaré allí junto con él sirviendo, que es mi maestro. Asimismo, soy asesora de la banda católica guatemalteca Mar Abierto, donde también apoyo y sirvo en ese lugar, y muy contenta de estar aquí con todos ustedes nuevamente, así que bienvenidos. Sí, y recordamos que pues ya tuvimos a nuestro hermano Leo Ramírez del Grupo Mar Abierto. Fue una alegría tenerlo con nosotros. Muchas gracias, hermana Xiomara, por estar con nosotros, por acompañarnos, por darnos un poco de su tiempo valioso y compartir con nosotros nuestra fe. Vamos a presentar pues a nuestro hermano Luis. Adelante, hermano, preséntese. Pues un gusto saludarlos nuevamente a todas las personas, a todos los hermanos que nos siguen por RAC todos los domingos a la misma hora. Tenemos y hemos visto personas, hermanos que son fieles al programa, que nos siguen, que hemos tenido muchísima satisfacción porque han aprendido a hacer las cosas de acuerdo a lo que el magisterio, la tradición y la palabra dice para nuestra iglesia. Mi nombre es Luis René Juárez, desde la ciudad de Guatemala, el país de la eterna primavera, y es un gusto saludarlos. Mi servicio pues es en la parroquia San Pablo Apóstol del decanato 3 de la diócesis de Guatemala de la Asunción, y estoy como catequista, doy clases de catequesis para el CEPAF, Centro de Formación Parroquial, ahí en mi comunidad, y adicional, pues también doy catequesis a los grupos de misiones populares, a todas las casitas misión, y tengo mi comunidad, que es mi casita misión Santa Llana Bereta, la Santa por la Vida, y nosotros creemos en la vida y la familia. Y es por eso que estamos aquí hoy. Es un gusto saludarlos nuevamente. Agradezco también a RAC por la plataforma que nos brinda y nos ayuda, y por esas páginas hermanas que están siempre con nosotros. Un honor, un gusto, mi hermana Xiomara y mi hermano Antonio, de verlos nuevamente. Muchas gracias, hermano Luis. Es un gusto para nosotros y también un agradecimiento, que Dios se lo pague, porque pues sabemos que dar
un poco de nuestro tiempo para el servicio de Dios es de mucha alegría y es un gusto, y le agradecemos, hermano Luis, que nos dé este espacio para compartir su sabiduría con todos nosotros. Pues, hermanos, para empezar, antes de presentar el tema, le vamos a pedir a nuestra hermana Xiomi que nos haga el favor de introducirnos con la oración inicial. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bueno, clamamos a ti, clamamos al Santo Espíritu para que tome posesión de todo este lugar, desde donde están todas las personas que nos ven, desde nuestros hogares donde estamos nosotros. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestros sentidos, abre nuestra inteligencia para poder recibir este mensaje que es tuyo, que es de tu magisterio, de ese magisterio, de ese tesoro invaluable, de ese sacramento de salvación que es la Iglesia Católica. Te bendecimos y te glorificamos por siempre estar con nosotros, Espíritu Santo, por ser nuestro abogado, por ser nuestro maestro, por ser nuestro consolador. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender, ayúdanos a abrir nuestra mente, ayúdanos a saber que a través de las enseñanzas de la Iglesia podemos servir mejor en nuestra misión, podemos servir mejor a nuestros hermanos. Te bendecimos y te glorificamos y estamos aquí frente a ti para que tomes posesión de nosotros. Gracias, gracias, gracias por tu compañía, por tu amor, tu consuelo. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanos, recordando el programa anterior, la semana pasada, estuvimos hablando de un modelo propuesto para una pastoral de liberación y sanación. Ahí tocamos todos esos puntos que nuestros hermanos nos compartieron, pues para poder servir a nuestro Señor, si nosotros sentimos ese llamado en esta comunidad, en este ministerio de liberación y sanación. Y allí estuvieron varias propuestas para servir al Señor muy bien en su Santa Iglesia. Y hoy, pues, hermanos, vamos a continuar con este programa, y hoy vamos a estar hablando de esos dones exorcísticos. Ya está ahí en la descripción el tema, cómo se llama, los dones exorcísticos. Vamos a estar hablando, nos los van a estar presentando nuestros hermanos conocedores del tema, y nos van a estar explicando de qué se tratan, qué son estos dones exorcísticos. Y pues, sin más, nos abandonamos en sus manos, en su sabiduría, y pues empiecen, hermanos, es todo suyo este programa. Muchas gracias, hermano Antonio. Vamos a compartir pantalla. Okay. Los dones exorcísticos para oración de liberación. Es importante, como decíamos en el programa anterior, comprender que el que se llame dones exorcísticos no quiere decir que sirvan para hacer exorcismos, porque ya lo hemos hablado durante todo nuestro recorrido juntos en cada uno de estos programas, que pues nosotros como laicos no podemos realizar exorcismos. Se llaman así porque de alguna manera nos ayudan, nos apoyan en el momento de la oración de liberación. Pero solamente por eso. Ya nuestro hermano Luis René, que es experto en este tema, concretamente nos va a ir explicando detenidamente cada uno de ellos qué son, como decía el hermano Antonio. Dones exorcísticos. Es un don o carisma extraordinario de liberación concedido a laicos. Existe el don o carisma extraordinario de Dios de liberación demoníaca concedido a los laicos para expulsar a los demonios. Todos ellos actúan y sirven tanto si la persona sufre posesión como si sufre influencia, tanto si se ora por una persona como por una infestación e incluso en la dignicatio. Eso quiere decir, hermanos, que lo podemos usar en ambos sentidos. Si lo usamos para una oración, pidiendo la liberación por alguna infestación, por alguna obsesión, como con la dignicatio, como lo vimos hace 2 programas. Estos carismas exorcísticos son 6. Está el gladius,
el canalicus, el motio, el vicio, el carisma linguarum y el carisma cordi. Vamos a dejar a nuestro hermano Luis René que explique algo más sobre qué son los dones exorcísticos y no nos vamos a meter en esta diapositiva a explicar cada uno de ellos, porque para ello viene diapositivas que son específicas para cada uno de los dones. Luis René, ¿qué nos puedes contar sobre los dones exorcísticos? Excelente, Xiomarita. Mira, para empezar, recordémonos, mis hermanos, tanto sacerdotes como laicos que nos están escuchando de diferentes comunidades, que en el momento en que somos bautizados, ¿sí?, nos llenamos del Espíritu Santo, y en la confirmación nosotros mismos estamos adquiriendo el aroma de Jesús y todos los dones que podemos tener para lograr el plan de salvación de las personas. Y si recordamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, hablaba y decía Jesús, le recitaba al profeta Isaías y decía: hoy traigo la buena nueva, hoy se hace en mí la palabra, traigo palabras de salvación adicional, hoy se rompen las cadenas de opresión a los oprimidos y hoy se sana a los enfermos. Es decir, en la misión salvífica de Cristo, que luego por sucesión apostólica lo toma la iglesia y por ende todos los bautizados, todos somos parte del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y cada quien, como dice Corintios en su capítulo 12, que habla del cuerpo, y en su capítulo 10, habla precisamente que cada uno de nosotros, cuando ya estamos sirviendo en la iglesia, podemos participar y tenemos dones específicos para algún tipo de misión. Unos para llevar la buena nueva, para ser catequistas, para llevar la palabra, para poder venir, educar a otros, enseñar a otros, etcétera. Otros para llevar ese mensaje de salvación. Aparte, están también las pastorales, por ejemplo, de sanación, y son aquellas pastorales que se dedican a cuidar a diferentes tipos de enfermos, tanto físico como psicológico y a nivel integral. Y está también la misión de romper las cadenas que atan a los oprimidos por las fuerzas demoníacas. Y esa, pues, precisamente es el ministerio de exorcismo y de los grupos de apoyo que hacen exorcismos mayores, ¿sí?, que apoyan a los sacerdotes en los exorcismos mayores y que en algún momento también hacen oraciones de liberación, todo bajo la autoridad del obispo y guiados por el sacerdote. Entonces, hay personas que tenemos esos dones más desarrollados para una pastoral específica de la iglesia y muchas veces no lo sabemos. Muchas veces ni siquiera pensábamos que podíamos tener un don que podría ayudar, por ejemplo, a la liberación de un demonio de algún grupo de personas. A nosotros nos había pasado con Xiomara que de repente en algún retiro, de repente en alguna circunstancia, y se manifestaba el enemigo en alguna persona, ¿sí? En los servidores unos casi salían corriendo y hay otros que se quedaban con un temple de hierro, que era así como, bueno, estoy para apoyar, para ayudar en este combate espiritual, y muchas personas que no tenían miedo. Entonces, ya vamos a empezar con 2 citas bíblicas que les voy a pedir que las leamos. Y si me ayudas tú, mi querido Antonio, con Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 40. Deje buscarlo porque tenía el otro. Ok. ¿Marcos qué, perdón? Marcos 9, del 38 al 40. Muy bien, aquí está.
Dice así, Marcos 9 del 38 al 40. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y te voy a pedir que también me leas Hechos 19 del 11 al 20. ¿Del 11 al 20? Sí, del 11 al 20. Dice, Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponía a los enfermos pañuelos o ropa que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer esto, pero el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe, bueno, hasta ahí, ¿no, hermano? Hasta ahí. Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bueno, como lo hemos hablado anteriormente, vimos que en los evangelios habían personas y que había un grupo de fariseos y específicamente de sacerdotes que eran los semitas. En Juan capítulo 5, estos semitas cuestionaron a Jesús y dijeron, él realiza exorcismos por el poder de Belcebú. Y ahí nos recordamos un poquito del pasaje. Comento esto, ¿por qué? Porque habían dentro de los fariseos, dentro de los sacerdotes, habían personas que realizaban muchas veces oraciones de exorcismo, ¿sí? Cuando uno estudia esta parte, a veces cuando dice Jesús expulsaba con el poder del Belcebú, príncipe de los demonios, era porque muchos de ellos pedían la intercesión de Belcebú para que abandonaran los demonios de menor rango este tipo de circunstancias. Por supuesto, esto hoy, 20 siglos después, es vergonzoso, porque no le vamos a pedir a un demonio superior que venza a otros de niveles inferiores, pero en aquel momento así lo usaban este tipo de exorcistas, llamémoslo así. Y lo pongo ¿por qué? Porque en el tiempo de Jesús así era como hacían los exorcismos. Luego, ya cuando ya estaba San Pablo, ya después de la muerte de Jesús y que empezaba la joven iglesia a comenzar a llevar los dones y a comenzar el Espíritu Santo a revelar continuamente y a moldear y a ordenar la Iglesia Católica, vemos que precisamente los hijos de un tal Esceva, que era este tipo de sacerdote, se pusieron a hacer un exorcismo. Pero llama la atención algo, no sé si repararon, dice que eran exorcistas ambulantes. ¿Cuántos no conocemos a, entre comillas, grandes
líderes que van de comunidad en comunidad haciendo liberaciones, haciendo sanación, haciendo este tipo de actividades. Es más, muchos de ellos no tienen ni la autorización del obispo y van a diferentes lados y a veces hasta con cartas mentirosas lo hacen. Hago la salvedad en esto, ¿por qué? Porque en 20 siglos las cosas no han cambiado. Hay muchísimas personas que van de lado en lado haciendo oraciones de liberación sin autorización, sin el mandato, sin conocimiento, y al final posiblemente vean algo positivo por misericordia, pero siempre hay consecuencias. Ya lo hemos hablado en programas anteriores. Con todo esto, nos damos cuenta también que existen poderes, dones extraordinarios que Dios le da al pueblo elegido, al pueblo de Dios, ¿sí? Unos lo usan mal, otros lo usan de mejor manera, en orden, y como en la oración decía Xiomara, siguiendo el magisterio y siguiendo la tradición de nuestra Iglesia Católica. Estos dones exorcísticos actualmente se usan en los grupos de apoyo y lo usa específicamente los sacerdotes exorcistas. Conforme se fue regulando este ministerio de exorcismo, ya después cuando ustedes se tenían ya el manual de exorcismo y demás, muchos santos dieron su experiencia para poder batallar contra el enemigo de mejor manera. Recordémonos que la oración del exorcismo, pues es un sacramental, es una oración en donde la iglesia pide, ¿sí? Por medio de un sacerdote, el obispo pide por medio de un sacerdote que éste libere a una persona de las influencias de Satanás. Es una batalla espiritual invisible. Como decía Xiomara hace dos programas, decía el padre Gabriel Amort, si nosotros viéramos contra quién nos enfrentamos, créanme que los ministerios de liberación se quedarían vacíos, ¿sí? Si vieran contra quién. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Al estar nosotros con el obispo, con nuestro párroco, tenemos a todos los santos en común unión y tenemos a los ángeles de Dios, a los guerreros, a las potestades de Dios que luchan con nosotros. Y es ahí donde tenemos que estar ubicados. No somos nosotros no tenemos el poder. Voy a decir un chiste malo, no somos He-Man, ¿sí? Para tener nosotros el poder de Grayskull. No, es Cristo. Y es por la autoridad de la iglesia que le da a su obispo para su sacerdote que tiene la autorización y los grupos de apoyo que hacen su servicio al sacerdote exorcista. ¿Ok? El poder es de Dios. Pues bueno, la buena noticia es que en estos 20 siglos de experiencia de la iglesia, pues hemos visto esos dones extraordinarios, dones que laicos en algún momento, antes que se tuviera un ritual de exorcismo, laicos pudieron hacer oraciones de liberación. Ya los vamos a hablar al final del programa, los santos que hicieron oraciones de liberación siendo no religiosos, y por supuesto también los santos religiosos que nos han enseñado estas armas que tiene el exorcista y las armas que tienen los grupos de apoyo, pero que tienen que aplicarse correctamente, ¿sí? Es más, mis hermanos, ustedes que escuchan por toda Latinoamérica, lo dije al finalizar el programa anterior y lo vuelvo a repetir, envíen a sus sacerdotes con el obispo, que el obispo los conozca, que conozca que tienen un don de exorcismo y comiencen a averiguar cuándo vienen los próximos congresos de exorcista para que vaya sacerdote y el grupo de apoyo y la iglesia se haga rica para poder combatir a Satanás en estos momentos que es urgente hacerlo, ¿sí? Urgente, es una necesidad. Ya vamos a hablar, yo sé que mi amigo, mi hermano Antonio quiere que entremos a estos temas de satanismo, de New Age y de sincretismo, y ahí vamos a notar la importancia de estos grupos. Pero hoy nos vamos a concretar
en los dones exorcísticos. Y si quieres, Xiomara, pasemos a uno por uno y vamos a contar nuestras experiencias con cada uno en lo que pudimos vivir nosotros con esto, ¿sí? Y cualquier duda que tengas, Antonio, háznosla saber de una vez. Gracias, gracias Luis René. A mí se me ocurre, hoy voy a hacer la de Antonio. Se me ocurre que nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando pueden pensar, bueno, nos han hablado tanto de que necesitamos autorización del obispo. Siempre estos dones los puedo realizar o los puedo ejercer solamente bajo una pastoral, bajo una comunidad, bajo el liderazgo de un sacerdote que tenga permiso del obispo. Sí, es preferible precisamente para evitar los errores y para que no salgamos los grupos como los hijos de Seba. Por eso es que poníamos la cita, porque dice que salieron desnudos y heridos. Quiere decir que salieron avergonzados, salieron atacados y luego heridos no solamente físicamente, sino que también espiritualmente. Es un peligro cuando no tenemos la autorización de la iglesia. ¿Te recuerdas, Xiomara, cuando hablamos con un canonista y nos decía, si no está el obispo y no hay sacerdote, ahí no está la iglesia? Y si no está la iglesia, ahí no está el Espíritu Santo. Y si no está la iglesia y no está el Espíritu Santo, señores, prepárense porque el ataque es inminente. Inminente. Y ahí nos recordamos también de Mateo 7:15, cuando hablaba el 21 en adelante. Señor, pero si en tu nombre expulsábamos demonios, Señor, pero aléjense de aquí. Yo no los conocí, no los conozco. Bye. Agentes de iniquidad. Cuidado con eso, ¿ok? Hermano Luis, quiero dar una pequeña participación porque mi hermana Xiomara, fíjese, lo que dijo mi hermana Xiomara, yo lo tenía apuntado, así que me lo ganó. Nuestros hermanos que estén experimentando estos dones, que estén en estos grupos de liberación y exorcismo, recuerden, es por su bien. Nosotros lo que estamos aquí tratando de hacer es que crezcan y que no les vaya a pasar lo que a estos hermanos de los hijos de Sebas. Como decían nuestros hermanos, siempre tienen que estar supervisados con autorización del obispo. No nos vamos a cansar de decirlo y usarlos en comunidad, no ambulante, no yo solo, porque pues estuve pensando, hermano, sobre estas dos citas que parece que se ponen en contradicción, pero explicándolas correctamente, recuerden, ¿quién dio la autorización de aquellos que estaban expulsando demonios? Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, déjenlos, Él, el sumo sacerdote. Cuando les pasa a los hijos de Sebas, ya Jesucristo se había ido al cielo y había dejado a los obispos autorizados. Por eso tenía la autorización Pablo. Él sí podía hacerlo y a los que les imponían las manos. Esto es, hermanos, para explicar en contexto la escritura, porque muchos podemos decir, bueno, mira, allá Cristo dijo que los dejen, sí, pero él estaba como autoridad, como sumo sacerdote, y él dio la autorización. Ahora, ¿quién da la autorización? A los que él dejó, a los obispos. Por eso hay que estar con autorización de esos obispos que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para que todo vaya correctamente, caminando todos juntos en una sintonía y no nos vaya a pasar lo que le pasó pues a estos hermanos ambulantes que salieron muy mal heridos. Adelante, hermano. Gracias. Algo importante que decía Luis René es cuando él se refería a que hay servidores que salen corriendo y otros que tienen temple de hierro. No tiene nada de malo, absolutamente nada de malo, si nos damos cuenta que nuestro don no es en una comunidad que ora por liberación.
no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que a veces queremos encajar, y eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida desde que somos niños, que por el querer pertenecer o porque nos parece algo demasiado atractivo, queremos estar allí, y a veces queremos ser pues una licuadora cuando somos un hermoso carro, ¿verdad? Y eso nos puede pasar, ¿verdad? Que queremos ser neciamente una licuadora, y tal vez el Señor nos está mandando a hacer un carro deportivo hermosísimo, y pues no encontramos al final eh, eso para lo que el Señor nos dio. A mí me decía el padre Antonio Zuleta que lo más importante de un cristiano es encontrar el proyecto de Dios que Él tiene para nuestra vida. Cuando nosotros encontramos ese proyecto, cuando nos dejamos guiar a través del Espíritu Santo por medio de la oración, somos realmente felices. Empezamos realmente nuestro camino dentro de la felicidad. Y así que no tiene nada de malo. Si nosotros nos damos cuenta que somos de los que corremos, gracias a Dios, bendito sea Dios, porque no estamos en el camino correcto, no estamos dentro del proyecto que Dios tiene para nosotros, con el cual Él nos pensó y nos creó, con el cual Él nos soñó. Así que es importante que veamos esto claramente, sin ningún complejo y sin ninguna pena. Bueno, sin más, entramos al primer don, que es el Gladius. Yo leo las diapositivas porque hay personas que pues nos escuchan, no nos ven, solo nos escuchan, y así les es más fácil a ellos comprender el mensaje. Más llamativo de estos dones es la espada espiritual. El laico en algunos momentos llega a blandir una espada invisible para todos menos para los ángeles y demonios. Junto a la espada, Dios concede el don de saber usarla. El laico es movido por el Espíritu Santo a usarla justo en el momento en que debe usarse y no antes. Es ese don el que hace que la persona mueva la mano y el brazo justo como Dios quiere, dando los mandobles justo en el lugar y el modo que Él quiere. El brazo del laico es movido directamente por el Espíritu Santo, de manera que cada movimiento en el aire es exactamente el que Dios desea que se haga. No porque Él así se lo muestre, sino porque Él mismo mueve el brazo, por llamarlo de esa manera. A veces blande la espada, otras dan mandobles suaves, otros largos y enérgicos. Y normalmente el laico ora también movido por el Espíritu Santo, diciendo justo lo que Dios quiere mientras usa la espada. Blanda el arma espiritual y ora simultáneamente, de forma que ambas cosas van conjuntadas de forma perfecta y armoniosa. Este don, el Gladius, que es la espada espiritual, es un don maravilloso que nosotros con Xiomara, cuando participamos en algunas oraciones de liberación con nuestros sacerdotes y con algunos laicos comprometidos, nos dimos cuenta de la efectividad y era impresionante. ¿Por qué a veces el laico es el que blande la espada y no el sacerdote? Es porque usualmente el sacerdote está con el ritual del exorcismo en la mano, pero eso no exime a que en algún momento el sacerdote lo haga. ¿Qué es lo que pasa? Aunque sabemos que los demonios son invisibles y que no tienen materia, cuando están en el cuerpo de una persona, usualmente se instalan en algunos puntos. ¿Y cuáles son esos puntos? Primero, la cabeza, a veces es en la mente, ¿sí? El otro es en el cuello. Miren, mis hermanos, cuando uno está haciendo una oración de liberación y realmente hay un espíritu un demonio que esté influenciando directamente a esa persona, el cuello se les pone de esta manera y a veces hasta se les corre el cuello como que tuviera un alien aquí internamente, y es impresionante cuando sale. A veces las personas quedan aquí
y aquí sale como una cabeza, como un brazo del demonio que se agita. A veces pasa en el estómago. Por ejemplo, cualquiera que vaya a un retiro querigmático y que el Espíritu Santo se esté manifestando en el mensaje y en el momento de la exposición eucarística o en la misa, muchas personas comienzan con náusea y con deseos de vomitar. Es porque los demonios están instalados en el estómago. Y hay algunos otros que se instalan en los genitales masculinos o femeninos. Entonces, por eso el Espíritu Santo tiene que guiar al sacerdote, y el sacerdote empezar a tener experiencias para poder, en este caso, el sacerdote autorizado sin preca, con la espada, va al punto. Usualmente va a la cabeza cuando hay pensamientos, cuando hay palabras obsesivas que hablan, y va a la cabeza o va al cuello. Y como decía Xiomara, blande el espada. A veces pasa en el estómago. A mí me tocó ver a un sacerdote que estaba con el ritual y ras, hace como que fuera una espada a la boca del estómago. Y es impresionante cómo los demonios se manifiestan. O a veces pasa en los propios genitales. Por supuesto, no hay que tocar a ninguna persona, sino que esto se hace en el aire. Lo que sí es que los espíritus quedan totalmente invalidados. Antes que Xiomara comente algunas experiencias también, ¿te recuerdas, Xiomara, que a veces las personas cuando estábamos orando, ¡ay, me duele el brazo! Sentía como que el brazo la estuvieran golpeando, o como que tuvieran dedos o marcas en diferentes puntos o en las piernas. Y íbamos nosotros inmediatamente con ese gladius y como a cortar esas garras, a cortar esas manos demoníacas, e increíblemente la persona dejaba de sentir dolor, ya sea en sus extremidades o en la parte donde nosotros habíamos blandido la espada espiritual. Sí, claro que sí, me recuerdo de esas anécdotas. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí, me acuerdo de esas anécdotas, todas muy impresionantes. La verdad es que de alguna forma nos sentíamos movidos por el Espíritu Santo para utilizar este don. Como decía Luis René, cuando había algo que había que cortar, que realmente estábamos orando por algo que había que cortar. Por ejemplo, podía ser un resentimiento, podía ser pensamientos obsesivos, como decía Luis René, eh, podía ser algún demonio que estaba pues sometiendo a la persona a través de agarrarle un brazo, agarrarle el cuello, agarrarle las piernas, no sé, ¿verdad? O sea, algo que realmente hubiera que cortar. Eh, Muchas veces este don, la mayoría de las veces creo, Luis René, si es que me corrige si estoy mal, se utilizaba para aquellos momentos de pensamientos obsesivos, pensamientos en donde la persona no podía ver la realidad. Eh, yo recuerdo una vez, René, estábamos orando por una servidora de comunidad bastante fuerte, también con una comunidad de liberación. A ella el demonio la tenía sometida en un pecado mortal bastante grave, y estábamos orando junto con dos sacerdotes. En adulterio. En Lujuria y adulterio. Sí, perdón. ¿Verdad? Siendo ella una servidora dentro de la pastoral de liberación, pero eso es para que podamos darnos cuenta que nosotros no estamos exentos de absolutamente nada, absolutamente nada. Nosotros más que nadie nos tenemos que cuidar, tenemos que huir de la tentación. Pues ella, ¿verdad? Tiene muchos años de estar dentro de la iglesia en este camino de liberación, y lamentablemente cayó en este pecado de adulterio. Y estábamos orando junto con dos sacerdotes y un grupo de laicos por ella, y no había forma, ¿verdad?, que de alguna manera ella
rompiera con ese consentir de pensamientos, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que los pecados sexuales se consienten dentro de la imaginación. Y bueno, pues empezamos a cortar pues, esos pensamientos, esos deseos, ese pecado, ¿verdad? La pusimos a renunciar a ello mientras nosotros utilizábamos este don del gladius. Lo impresionante fue, ¿verdad, Luis René? Que cuando, en un momento cuando ella se libera, escuchamos afuera del lugar donde estábamos gritos, un grito espantosísimo, espantosísimo, en donde realmente se escuchaba que iba saliendo el grito desde donde nosotros estábamos y se iba como corriendo, ¿no? ¿Verdad? Y en ese preciso instante empiezan todos los perros del lugar a ladrar, ¿verdad? O sea, y fue tembló. impactante. Y tembló, esa es otra cosa, tembló, hubo un temblor dentro de donde estábamos. Absolutamente todos lo sentimos el temblor. Tanto así fue la experiencia tan grande que cuando terminamos la oración, lo primero que hicimos fue escribirle a nuestras familias para saber si había temblado y revisar los periódicos de Guatemala para saber si había temblado. Incluso el INSIBUME, que es la página donde se registran todos estos eventos aquí en Guatemala, y nada. Realmente habíamos atravesado por una experiencia espiritual de liberación, en todo sentido, en donde se había manifestado incluso a través de la tierra. Geológicamente se había sentido todo eso. Así de impresionante es este don. Por supuesto, estábamos bajo el respaldo de 2 sacerdotes, ¿no? O sea, en un lugar sagrado, en una casa de retiro de unas monjas, ¿verdad? Orando por la liberación de una servidora contra un pecado fuerte. Ojo, sabemos de que el pecado mortal, cualquier pecado mortal, yo tengo que tener el propósito de enmienda, arrepentimiento, el propósito de enmienda para poder cambiar. Pero muchas veces, bueno, algunas veces, este pecado es tan fuerte porque se apropia de mi pensamiento, se adueña de mi pensamiento, de mi imaginación, y lo voy consintiendo también en mi corazón. Y ya llega el momento en que no puedo sostenerlo, que hay algo dentro de mí que quiere salir del pecado, que sabe que debe salir, pero no sabe cómo hacer, no sabe cómo rendir esos pensamientos a Cristo, a pesar de que lo conocemos. Y es ahí cuando, pues, este don es fabuloso. Hay algunas veces en que se manifiesta incluso en la falta de perdón, que yo quiero perdonar, pero no lo logro hacer, ¿verdad? Y de ahí, de esa herida, es donde se prenden los espíritus y no nos dejan, y nos recuerdan una y otra vez, el por qué no podemos perdonar. Entonces, es para eso, para cortar todo eso que nos hace daño, porque se está convirtiendo en una obsesión, ¿verdad? ¿Te recuerdas, Xiomara, cuando una persona no quería perdonar y de alguna manera discernimos que tenía un como bloqueo en el corazón, y con la espada espiritual y penetramos el corazón, pero así en un momento específico de la oración, y esa persona cuando recibe la punta de esa espada espiritual empieza a llorar y cae totalmente la barrera del orgullo y la barrera del odio y resentimiento que tenía hacia su pareja. Fue una cosa también que hemos podido ver. Entonces, sacerdotes y hermanos laicos que nos están escuchando, prueben, si no lo han intentado, pídanle al Espíritu Santo que les muestre, especialmente a usted, sacerdote, que me está escuchando, que le muestre cómo utilizar el gladius, que es la espada espiritual, y cómo saberlo usar, en qué momento preciso, y escoja a los servidores que lo van a apoyar para poder cortar cualquier circunstancia donde el enemigo espiritualmente esté perjudicando a la persona. Bueno. Pasamos al segundo don, canaliculus. Se manifiesta en el bostezo y el lagrimeo del que tiene el don.
Estos dos fenómenos van unidos cuando la persona ora profundamente por un paciente y de pronto le sale una serie de bostezos muy prolongados, como si salieran de lo más profundo de sí. Durante esos bostezos a menudo le caen lágrimas sin sollozo alguno. Cuando la persona bosteza de este modo tan extraordinariamente profundo, algo maligno sale del poseso sobre el que está orando. Que sea exactamente lo que le sale a través de él, no se sabe. Con las lágrimas algo se limpia, se purifica, pero tampoco a ciencia cierta se puede decir el qué. Lo curioso de este don es que la carga maligna sale del paciente a través de la boca del que tiene el don. No hace falta tocar al poseso para que esa carga salga. Lo curioso es que este don comienza a funcionar aunque uno no esté orando por la persona. A veces basta con estar en presencia del paciente para que los bostezos comiencen a darse. En ocasiones, la serie de bostezos acaba con que la persona que tiene el don vomita algo invisible o visible, que es el demonio que había dentro, ectoplasma. El demonio no es visible para los demás, pero la persona con el don lo siente en su garganta y boca. Y aunque no sale nada visible de su boca, la sensación es tan desagradable como si estuviera vomitando realmente. Este don de caniliculus, ojo con esto, hermanos, no hay que confundirlo. A veces, antes la iglesia usaba a un sacerdote específico que era el tragapecados, y supuestamente este absorbía los pecados de uno para llevarlo y para sacarlos después él, ya sea vomitando o bostezando. Perdón, eso no es, eso no va de acuerdo a la doctrina ni a la tradición católica. Esto fue un invento, sí, que se hizo, y a veces personas que participaron en espiritismo, chamanismo y este tipo de cosas, luego se convierte. Si realmente no hay una conversión y transformación, el enemigo utiliza a esta persona para disfrazar dones y carismas. Y es peligroso. A mí me han llegado a decir, no, es que yo siento los pecados de las personas y yo vomito. Cuidado, cuidado. Nadie puede transferir pecados y nadie puede ser el salvador de la otra persona. Ahora bien, en este don, ¿qué es lo que pasa? Y eso quiero que lo visualices, Antonio, porque tú no lo has vivido, pero te lo voy a explicar. Está el sacerdote y está el grupo de apoyo. 3, 4 personas. Y hay algunas que están sentadas, ¿sí? Orando por la persona. No necesariamente está en la batalla, sino que está orando por la persona y casi que está como espectador. Y en ese momento la persona comienza como con un sueño, pero es un agotamiento muy fuerte y comienza a bostezar, pero los bostezos es un... y comienza el bostezo a salir, pero es como, ¿cómo explicarles? Es como... es repetitivo, es como que fuera, no se puede parar en algún momento. Nosotros conocimos algunas personas que tenían este don, sí, nosotros pensábamos, esto porque no duermen bien, porque no conocíamos en ese momento este don exorcístico, pero ya cuando lo vimos, cuando ya nos lo dieron, cuando ya exorcistas nos tenemos la información, nos damos cuenta de que había personas que tenían este don, y usualmente, y es que eso era lo risible, usualmente la persona no liberaba. Y nosotros decíamos en nuestra ignorancia, antes de conocer este don, y que no teníamos un sacerdote en ese momento a la mano, exorcista, que nos explicara a los que estábamos ahí, este don, la persona no necesita liberar. Por eso en el punto número 4 dice, en ocasiones la serie de bostezos acaba con la persona que tiene el don, vomita algo invisible, que es el demonio que hay adentro. Es más, la persona no libera, sino que es la persona que tiene el don. Yo lo vi 2, 3 veces, y cuando mis hermanos, ustedes ven que cuando una persona está en liberación y libera una liga como mucosa, blanca, que se piensa que es saliva,
Cuidado, eso se llama ectoplasma y en esa como liga es donde están los demonios. Eso no hay que tocarlo. El padre Amort habla que el padre Cándido tocó una vez esto y pasó con dolores de estómago el padre Cándido 5 años por tocar el ectoplasma. San Ambrosio tocó una vez este tipo de ectoplasma sin querer y pasó con su mano un mes con un olor fétido. ¿Por qué? Porque son los demonios. Entonces, a veces ocurre que esta persona que tiene el don libera, más no la persona, pero la persona queda libre en algún momento. Es muy ocasional, es muy raro, pero sí puede pasar. Nosotros con Xiomara lo vimos unas 4 o 5 veces y una vez sí la persona liberó, la otra persona vomitando, 2 veces pasó y sí lo pudimos ver en algunas ocasiones. Gracias, Luis René. ¿Alguna pregunta, mi querido Antonio, que te miro con ojitos de... Pues estoy muy atento escuchando de estos dones pues extraordinarios que nuestro Señor Jesucristo pues derrama sobre sus hijos. Fíjese que no tenía conocimiento yo de estos dones, pero por eso voy a estar un poco ya más abierto, porque yo he participado a veces en ciertas oraciones y como yo no tengo experiencia sobre esto, yo digo, pues, ¿qué le está pasando a esta persona? Le está pegando la chiripiorca, de repente se mueve de cierta manera y ahorita estoy entendiendo, pues, que todo tiene su razón de ser. Los movimientos, fíjese, hasta los bostezos, todo si uno estudia, si uno empieza a indagar, como usted, hermano, dice Luis también que no tenía conocimiento a veces cuando los bostezos y qué decía, pues esta persona no durmió bien. Así me ha pasado a mí, yo a veces que estoy en cierto tipo de oraciones, pues no sé, pero lo bueno es que yo siempre me quedo calladito y trato de aprender y pues aquí estoy aprendiendo. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Antonio. Sí, cabe mencionar que este don no lo tenemos ni Luis René ni yo. Yo realmente, pues, estas 4 veces que hice Luis René, se lo vi a una misma persona. Y realmente aquí confesándome delante de todos ustedes, pero no se lo digan a nadie, es un don que no quisiera. ¿Verdad? Para mí es un don que tiene una línea muy delgada, pero creo que la persona que tenga el don va a sentir que realmente está hecha para eso, como lo mencionábamos anteriormente. Y como decía Luis René, tenemos que tener muchísimo cuidado. Esto no quiere decir que nosotros somos tragapecados, tragademonios, sino que recordemos de que aquí se trata de liberar, ¿verdad? No de tragarnos nada. Así es. ¿Verdad? Se trata de sacar. Y este tipo de don no sale con exageración, no crean que va a ser una liberación como las conocemos normalmente. Esto pasa muy suave, muy suave. El bostezo es un bostezo prolongado, largo, ¿verdad? Que incluso se confunde con que, como decía nuestros 2 hermanos, con que la persona no haya dormido un día anterior. Entonces, pero es por eso. Vamos a pasar al siguiente, es el vicio, y dice, hay personas que han recibido el don de ver en los pacientes los demonios que hay en ellos o los que les atormentan. Unos solo ven que hay una carga demoníaca en ellos, otros llegan a ver qué demonios concretamente hay en ese cuerpo y dónde. A veces los ven de forma que no pueden describir y a veces los ven con formas de serpientes o monstruos u otras formas. Este don, miren, hay que tener un sacerdote experimentado, ¿sí? Y si de verdad se puede estar en un congreso de exorcistas para que nos guíen, es mucho mejor. Pero sí, este don es muy frecuente. El problema es que algunos se asustan, algunos se sorprenden, pero esto hay que tener mucho discernimiento
¿Por qué? Porque hay personas que tienen el don muy desarrollado. Yo les voy a contar algo. Una vez nos llamaron ¿y te recuerdas, Chomi? Nos llamaron de un colegio de monjas, ¿sí? Y una de las monjitas primero había empezado con la parálisis del sueño y luego ya empezó con las vejaciones. Si se recuerdan, las vejaciones era cuando habían marcas, habían señales, aparecían dedazos, aparecían rasguños y demás. Y en algún momento de los que estábamos ahí, pudimos ver, era un incubo, ¿sí? Era un demonio sexual. Ya vamos a hablar de ese tema y en otro programa, y lo vimos en forma de hombre lobo. Era en forma de hombre lobo, con los ojos rojos, negro, y lo vimos de esa manera. Viene la persona que lo vio y agarró el celular y vio exactamente la imagen, se lo mostró a esta monja y la monja lloró cuando lo vio. Se empezó a orar en contra de esta entidad, de este demonio, y cuando no liberó la monja porque era algo externo, y si te recordás, Xiomara, oímos un aullido. ¡Au! En la penumbra de la noche. Uno puede tener este don, lo puede desarrollar, pero sí necesita estar encauzado. ¿Por qué? Porque uno también puede, sin darse cuenta, engañar a las personas. Yo miro tal cosa y resultó que era todo lo contrario. ¿Me explico? Pudimos ver con Xiomara también una cantidad de duendes alrededor de algunas personas que tenían alcoholismo. Y mira, mi querido Antonio, vas a pensar, mi hermano Luis, pero ya lo vivimos y es la verdad. Nos tocó, no sé si te recuerdas, Xiomara, o no me recuerdo si estabas ahí, nos tocó orar por unas personas que habían asistido a las noches de milagros o noches no sé, de experiencias Gloria, místicas. de gloria. Para hacerlo más honesto, habían ido con este tipo con este predicador famoso, también guatemalteco, y cuando uno ve algunas acciones, uno ya tiene ese discernimiento. Y nosotros mirábamos demonios de burla, pero así, demonios de burla en estas personas. Y cuando empezó la oración de liberación, empezaron y de repente los hermanos que estaban ahí comenzaron a ver llenas y eran demonios de burla tipo llenas, y se escuchó cuando iban saliendo estos demonios las risas de las llenas. Y después las personas empiezan a carcajearse. Ellos le llaman el gozo del Espíritu Santo. Mentira, eso es demoníaco. Y ¡pum!, cayeron inconscientes, pero después de eso fueron liberadas. Entonces hay que tener mucho discernimiento, esto lo da ya después de varias oraciones de liberación, pero pueden empezar a desarrollarlo. ¿Cómo? El sacerdote les tiene que preguntar al Espíritu Santo que los vaya guiando, que si alguno tiene, que le muestre algún tipo de visión, que le muestre algún tipo que les muestre cómo son los demonios, y luego, si es positivo, ya el sacerdote sabrá con qué persona contar a la hora de tener estas oraciones. Algo importante que hay que tomar en cuenta para no caer en videntes, ¿verdad? O en que yo me crea muy importante y que yo tengo el don de visión, es que generalmente dentro de una comunidad de liberación esto hay que confirmarse. Tengo que tener
a un hermano que me confirme que es lo que yo estoy viendo. Generalmente son dos hermanos que tengan el mismo don. Nosotros con Luis René llegamos a varias comunidades donde veíamos, donde realmente ya la experiencia nos decía que la persona que según dentro de la comunidad y ella misma tenía el don de visión, estaba fingiendo o pretendiendo, ya sea consciente o inconsciente. Eh, y nos pasaba que hacíamos pruebas con Luis René porque teníamos que hacer pruebas para saber a qué nos enfrentábamos. Y nos decía a veces, es que yo veo un ángel con tales características. Y empezábamos a ver que dentro de la comunidad todos confirmaban que veían el ángel. O sea, ahí dentro, había comunidades que dentro de 10, 8 tenían este don, ¿verdad? Así, impresionante. Y era de inmediato, ¿verdad? Entonces nosotros empezábamos a tratar eh, de corroborar este tipo de don, diciendo que veíamos algo, veíamos lo otro, lo cual no era verdad, y empezaban a decir que sí. Esto se hace generalmente no porque nosotros nos querramos burlar de la gente, sino para ayudar a la comunidad y ante todo ayudar a la persona que supuestamente tiene ese don. Es muy peligroso, porque recordemos de que si yo digo que hay un demonio dentro de una persona, yo le puedo hacer creer a un paciente que tiene un demonio y no es cierto, y le arruinamos la vida de por vida, valga la redundancia. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado. Una vez yo participé en un retiro y una servidora le fue a decir a una persona que miraba que tenía una araña por todo el cuerpo. O sea, una imprudencia completamente grande. Y esta persona que me conocía a mí pasó durante meses, obsesionada con eso, no sabía ni qué hacer y paró hasta en prácticas de nueva era. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de don. Tener siempre a alguien que nos confirme esto y si no estamos seguros, mejor ni decir absolutamente nada. Con Luis René y con nuestro equipo, siempre cuando ejercíamos este don, y cuando veíamos algo, lo hablábamos dentro de nosotros primero. No lo hacíamos con el paciente o para que escuchara el paciente, porque es muy peligroso. Aparte de todo, como les digo, puede ser que yo ayer haya visto una película de tigres, ¿verdad? Donde salía tigres y hoy voy y creo que hay un tigre. Y la monja. ¿Verdad? O sea, y creo que hay un tigre y le puedo de verdad arruinar, arruinar la oración. O sea, esto es algo de verdad de mucha prudencia, de muchísima prudencia. Son dones muy especiales que tenemos que ejercer y que solo el Espíritu Santo nos puede mover, ¿verdad? No son dones en donde yo me enciendo y yo me apago. Son dones en los que el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad? Y que puede ser que yo hoy, el Espíritu Santo no quiera que yo vea nada, sino que quiera que yo me concentre en rezar y atender al paciente, aunque yo tenga este don. Pero no son dones de prender y apagar, ¿verdad? Son dones en donde el Espíritu Santo sopla y ese día, pues, me utilizó a mí como instrumento. Así que seguimos con el siguiente don. El don mocio o motio. Algunos fieles reciben un don en las manos, un don con el que pueden actuar directamente sobre las ataduras del demonio, sobre el poseso o sobre el mismo demonio que oprime al poseso. Esos movimientos de las manos indican que están apartando, rompiendo, cortando o golpeando a los espíritus o actuando sobre sus ataduras. Unas veces el don del amotio actúa a 1 metro o más del paciente. Otra actúa directamente sobre la zona del cuerpo donde está ese mal espíritu. Las personas que tienen este don muy desarrollado se convierten en misteriosos instrumentos de Dios para la lucha espiritual. Instrumentos con los que Dios corta lazos del demonio, derriba, extrae, encadena y lucha contra estos espíritus malignos. Las personas que tienen este don muy desarrollado harán bien en actuarlo a solas, ya que se puede orar a distancia o en todo caso ante un grupo fijo de personas muy íntimas y de gran vida espiritual. Aunque no es muy necesario dar este consejo, ya que ellas no suelen actuar, no suelen querer actuar este don
más que en presencia de los más íntimos en un equipo de liberación. Fíjate, hermano Antonio, que con el de la comunidad, o por lo menos donde estuvimos nosotros haciendo muchísimas oraciones de liberación, había una servidora, sí, un instrumento de Dios. Era chaparrita, chaparrita, pero con una fuerza en el Espíritu Santo. Y mirábamos, por ejemplo, que una persona tenía cadenas en el corazón o tenía como que amarrado diferentes cosas. Y mira, una vez vimos que tenía como pegado unos demonios una persona, cargamos por ella, y esta persona, como era bajita, se le sube y comienza a arrancarlos, era como unas ventosas, y comienza a arrancarlos, y luego se quita y ras, sale el demonio y todo, y le dice, ay, usted es una licuadora, dice, ¿por qué? Porque con sus manos le quitaba todo lo que había en el estómago a nivel demoníaco. Y esa personita está aquí con nosotros, y es Xiomara. Te voy a contar, un día, como tenía ese don muy desarrollado, tenés un don muy desarrollado en eso, Xiomara, oramos por una persona que tenía problemas cardíacos, ¿sí? Pero adicional, vimos unas cadenas enormes en el corazón, pero eran unas cadenas enormes en el corazón. Y solo vemos que viene Xiomara y dice, yo voy a quitar las cadenas en este momento. Y en un momento específico de la oración, empieza a arrancar las cadenas y mirábamos que la persona por la que se estaba orando empezó, pero es que cabal, Xiomara movía el brazo para atrás y la persona con los ojos cerrados se hacía para adelante y se notaba que le estaban quitando un peso de encima de su corazón. Al final, esta persona nos dice, miren, me siento liviana, me quitaron todo lo que tenía en el corazón. Entonces, menciono esto, y perdón que te mencione, Xiomara, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un don bien desarrollado, usémoslo. Pero siempre, vuelvo a decir, que nuestro sacerdote nos guíe, que nuestro sacerdote pueda estar con nosotros acompañándonos para evitar cualquier tipo de contratiempo. ¿Por qué? A veces pasa que, se los pongo así, pueden haber mujeres que puedan tener, u hombres que puedan tener, por ejemplo, demonios en los genitales. No va a venir un hombre con una mujer a hacerle el mate de quitarle con el motio lo que tiene el hermano. Tiene que ser alguien con mucha prudencia, un hombre con otro hombre, pero con prudencia, retirado, igual una mujer con otra mujer, para evitar que el enemigo después use cualquier manera para perjudicarnos. Entonces sí, este es un don muy, muy especial. Las manos se pueden utilizar, enséñanos, Chomi, porque dice derriba, extrae, encadena y lucha. Así es. ¿Ya viste, Antonio? ¿Ya te diste cuenta? Otra vez, Chomi, derriba, extrae, encadena y lucha. Así es como se utiliza este don y es maravilloso, funciona y lo que puede llevarnos horas se realiza en media hora, en 45 minutos. Algo importante de este don es que, por ejemplo, en esta experiencia que cuenta Luis René, con esta persona que tenía cadenas muy, muy fuertes en su corazón, habíamos orado varias veces ya por esta persona y no había forma que llegara a esa liberación. Y en esa oportunidad, pues,
el Espíritu Santo nos llevó a finalmente hacer algo, ¿verdad? Porque es a través de la oración de intercesión de todos por la liberación de esta persona. Y pues se hizo lo que se hizo. Algo importante es que ella no sabía que yo iba a arrancar cadenas. Y si se dan cuenta, en ninguno de estos dones que hemos mencionado se toca al paciente. En ningún momento se toca. No, no hay absolutamente nada que lo toque. Y eso es lo impresionante de la acción espiritual, ¿verdad? Ese mundo espiritual que nosotros conocemos muy poco, ¿verdad? Y que solamente nos podemos fiar de lo que dice la iglesia sobre eso. Eh, Cuando yo extraje las cadenas, como decía Luis René, la persona hacía el movimiento, ¿verdad? Este movimiento como que realmente sentía que se estaba arrancando algo y empezó como a querer, a no poder respirar. Llegó un momento en que Luis René y todo el equipo se asustó por los problemas cardíacos que tenía esta persona. Yo estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo que no pensé, no pensé ni me preocupé, digamos, por la salud de esta persona. Y a partir de ahí, sus problemas cardíacos bajaron y descendieron. Es increíble cómo las enfermedades espirituales llegan en algún momento a atacar toda nuestra salud. Generalmente este don del amopio así como en la espada es con la mente, este don del amopio más que nada se hace en el corazón y en el estómago y en los genitales. Se utiliza mucho para esas áreas cuando a través del don del vicio vemos de que por ahí es donde el enemigo está actuando o donde los espíritus malignos se están pegando por esos lugares. Solo me recordé de algo. ¿Te recuerdas, Chomi, aquel viaje que no pudiste hacer, que fuimos a Sudamérica? Hicimos el motio en una persona que tenía en la mente tenía las cadenas y comenzamos a arrancarle las cadenas de la mente, del cerebro, porque le lastimaba demasiado cuando empezaba a recordar una triste vida, por supuesto. Mis hermanos, hay que tener el discernimiento. La persona cuando después de la oración no se recordaba quién era, no recordaba su nombre y tuvo amnesia 2 días. Hay que tener mucho cuidado. Por eso Xiomara decía, en la cabeza es otra forma. Hay que orar de diferente manera porque podemos ocasionar problemas. Esa vez, yo cuando la vi al tercer día y la vi bien y que se recordaba de todo, Dios mío, le agradecí tanto a Dios porque si no, la hubiera dejado con amnesia. O sea, hay que tener mucho cuidado. Son cosas espirituales que posiblemente para los escépticos no crean, pero para la iglesia, y recordémonos que es un Dios de lo visible y de lo invisible, y nosotros en nuestro credo decimos, creemos en Dios Padre, creador de todo lo visible y lo invisible. Entonces, estas cosas son reales, existen, y este es un arma precisamente para combatir en esta batalla contra Satanás. Sí, hermano, y se me viene a la mente un pasaje de la Escritura donde, como decía nuestra hermana Xiomara, que es impresionante cómo ¿me escuchan? Sí, ahorita te escuchamos. Sí, ahorita lo escuchamos. Sí, cómo el demonio afecta físicamente. Y recuerdo ese pasaje donde había una mujer encorvada, ¿sí recuerdan en la Escritura? Así es. Y dice nuestro Señor Jesucristo, esta persona tiene años ese demonio afectándola. Y el Señor pues la sana y la cura a esta mujer que el demonio la tenía pues muy mal físicamente. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Antonio. Excelente intervención bíblica. Bueno, seguimos con el siguiente don, es el carisma linguarum, y dice así: la mayor parte de las personas de la renovación carismática o grupos carismáticos tienen este don poco desarrollado y solo repiten unas pocas palabras, pero algunos pocos laicos han llegado a tenerlo admirablemente desarrollado, de forma que el Espíritu Santo les inspira en cada momento qué es lo que han de pedir a Dios. El Espíritu Santo no solo inspira las palabras, sino también la velocidad y fuerza con que hay que decirlas.
Si no hay sacerdote exorcista acompañando la oración de liberación o el exorcismo menor, es recomendable no usar este carisma, puesto que una persona no preparada puede contaminar o dirigir la misma a la acción del maligno. Fíjense, mis hermanos, que este tema no quiero herir susceptibilidades, pero voy a hablar lo más claro posible. En la renovación carismática, pues bueno, ya en el 66 y cuando empieza el movimiento, se hablaba del don de lenguas, ¿sí? Y que era lo que dice en 1 Corintios 14, es el don de los ángeles y que uno puede tener esa oración directamente con los ángeles. Eso se llama glosolalia. Y está, si uno tiene, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es la que yo recomiendo para estudio, uno mira en la parte del magisterio, en la parte de 1 Corintios 12 y la parte de Corintios 12 y la parte 14, precisamente también habla de la glosomática. ¿Qué es la glosomática? Es el don que tuvieron los santos, ¿sí? Que se menciona en el Pentecostés, en la cual las personas de diferentes regiones, en este caso, de donde estaban de Jerusalén, pero que habían llegado de todas partes, en el momento del Pentecostés, entendieron con el idioma vivo lo que decían los apóstoles. Se utilizó la glosomática también, y eso hay relatos en la vida de algunos santos, de unos apóstoles, como por ejemplo San Mateo, cuando fue a Etiopía y que empieza a predicarle a los etíopes, habla el idioma vivo de los etíopes. Cuando el apóstol Simón, así como Bernabé, van a la parte de Uzbekistán y toda esa parte ya de Oriente Medio, hablaban el dialecto de esas lenguas, pero eran dialectos vivos. Y, por ejemplo, San Francisco Javier, en su viaje a Japón, cuando habla de Jesús, predicó en japonés, ¿sí? Él habla y los japoneses le entendieron lo que él decía. Por supuesto, él desconocía totalmente el japonés. Y eso está en las experiencias y en los relatos biográficos de estos santos. ¿Qué quiero decir con esto? Está también lo que se conoce como xenoglasia. Y la xenoglasia es hablar lenguas muertas, es decir, lenguas que ya no son vigentes en la humanidad. Estas lenguas muertas puede ser el cananita, el árabe antiguo, pues hay chino antiguo, hay diferentes tipos de dialectos, ¿sí? Los sumerios, el maya original, que nada tiene que ver con los dialectos actualmente aquí en mi Guatemala, o los sumerios, pues era ya una lengua muerta. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, en algunas comunidades dicen, ay, la hermana tiene don de profecía y resulta que dio una lengua muerta. No es un sonido ininteligible, ni es el dialecto para que lo entienda alguien con lengua viva, sino que utiliza una lengua muerta. La xenoglasia es es usado usualmente como los clarividentes, que ya vimos que los clarividentes lo utiliza la falsa iglesia, la antiglesia, ¿sí? Y adicional, los demonios en cada exorcismo hablan en lenguas muertas, hablan en xenoglasia. ¿Qué es lo que pasa? En oraciones de liberación, en oraciones, en exorcismos, hay que tener mucho cuidado porque podemos, aquellos profetas, entre comillas, aquellas personas muy ungidas, entre comillas, y que vemos que están llevando un dialecto diferente, lengua muerta, se nota, se nota, ¿sí? En ese momento, en lugar de llevar la liberación,
lo que hacen es contaminar más la oración, no solamente para la persona que pide la oración, sino que también para el grupo de servidores y para el sacerdote mismo. Por eso, todos los sacerdotes, en la experiencia que yo tuve con el padre Abelardo Pérez, él me decía a mí aquí en Guatemala, Luis René, el exorcismo es en latín y si no, solo se utiliza la lengua del lugar. En este caso, Latinoamérica en su mayoría, español. Entonces, si estás en Brasil, pues portugués y latín. Si estás en Italia, italiano y latín, pero no usar este tipo de don. Ahora, este carisma linguarum, como lo vimos, algunos exorcistas enseñan, es que es un tipo de gesto en la cual se batalla, es como, es como que fueran gritos de jaripeo. Yo lo vi con exorcistas allá en Perú, en México lo vi con un par, y aquí en Guatemala pues lo hacíamos. Y es impresionante cómo los demonios, cuando uno comienza a batallar en lenguas, en el carisma linguarum, los enemigos se van. Es muy raro que se queden. Pero vuelvo a repetir, tiene que tener un sacerdote el conocimiento y el saber distinguir qué es el don de lenguas, la glosolalia, qué es la glosomática y qué es la xenoglasia, porque la xenoglasia, cuidado, se hablan lenguas muertas y usualmente cuando hablamos de profecías e interpretaciones, muchas de estas profecías nosotros lo vimos con Xiomara en cantidad de comunidades, era xenoglasia y la xenoglasia últimamente solamente los demonios en exorcismos lo hablan y se manifiestan. A veces en las comunidades, en la antiiglesia y en el antiespíritu santo, este es un falso don del Espíritu Santo y usualmente se da en la profecía. Se me quedaron callados. Para estar claros, este don no es que sea una lengua propia en sí, ¿verdad? Sino que, como decía Luis René, son como, ¿cómo podríamos decir? Como una forma de hablar, no de hablar, es como unos gritos, ¿no? Como una provocación, ¿verdad? Como Luis René decía, es un estilo de jaripeo, como cuando tú llamas a un animal, por ejemplo, ¿verdad? Suena rara la comparación, ¿verdad? Pero como que cada llamado a un animal tiene ciertos sonidos. Entonces, en esto es como provocar que los demonios se atonten, digámoslo así, ¿verdad? Para que se atonten y que uno pueda venir y arrancar o cortar o lo que sea. Pero por eso Luis René decía, es importante que un sacerdote nos controle, nos vigile este don, porque podemos caer incluso en que en lugar de liberar, estemos ayudando al enemigo. Nosotros vimos en algunas comunidades que habían personas que son llamadas las profetas o los profetas dentro de una comunidad que se sentían muy orgullosos de hablar lenguas muertas o que su don de lenguas pareciera un don de lengua muerta, cuando vemos aquí claramente que eso da un poco de temor, ¿no? Así que es un tema para otro programa. Vamos a pasar al siguiente y último don, que es el carisma cordis. Y lo que dice es, la persona que tiene el don nota algo en su pecho que actúa directamente sobre el paciente. Es como si su amor actuara sin palabras, sin gestos, sobre la persona, como concediéndole gracias. En cierto modo, es el sagrado corazón de Jesús actuando a través del que tiene el don. El que tiene el don solo tiene que callar, seguir sentado y sin abrir los ojos, dejando que el don actúe. El grupo debe guardar completo silencio para no despistar a la persona que tiene este don del carisma cordis. Se puede convenir un gesto para cuando la persona sienta que el don actúa. Todos guarden el mayor de los silencios para no despistar, con rezos o cánticos, a la persona que está concentrada. O sea, en resumen, cuando dentro de un equipo de liberación, si una persona dentro del equipo tiene este don, lo que puede hacerse es
tener ya coordinado un gesto, ¿verdad? Para decir, ok, ahorita está actuando el don y no vamos a rezar, no vamos a hablar, no vamos a decir nada, solo vamos a dejar de que este don actúe. ¿Y René? Sí, nosotros lo vimos pocas veces y nos quedábamos callados, pero sentíamos la empatía y el amor por la persona, y era impresionante ver cómo la persona comenzaba a llorar y de repente eran personas muy heridas. Las personas comenzaban como a recordar circunstancias y al final sentían el amor de Dios. Nos pasó con 2 personas que habían sido sacrificadas por un grupo de masones. Eran niñitas, y su inconsciente empezó a trabajar y todos callados, y ella comenzó a relatar las cosas y sin decir una palabra, el Señor Jesucristo le mostró el amor, la paz. Es más, una de ellas había sido contagiada con hepatitis C y no sabía cómo lo había contraído, y el abuelo había muerto de hepatitis C y ella nunca supo cómo fue, qué pasó, en qué momento, y a los meses de la oración se hicieron 2 oraciones por ella, se utilizó este carisma y la persona de hepatitis C sanó. Hoy es un milagro andante. Entonces sí lo vimos pocas veces, pero realmente cuando se da, la persona que dirige la oración, el sacerdote que dirige la oración, tiene que decir, callen, que el Señor va a obrar. Y a veces es el equipo siente como un amor, un dolor en el pecho, como un desgarro. La persona va sintiendo el amor de Jesús y ella misma, sin que nadie lo toque, le diga o haga algo, ella misma siente la fuerza reconciliadora del Espíritu Santo en ella. Es maravilloso. Usualmente cuando nosotros lo hicimos, estaba Jesús Eucaristía presente, estaba el Santísimo Sacramento del altar, la Eucaristía ahí con nosotros, y fue una maravilla poder ver y testimoniar esto. Es maravilloso. Yo me acuerdo que algunas veces sucedió, René, pero era como al cierre de la oración, era como para finiquitar, terminar, ¿no? Ajá, como para terminar, como para completar, no sé, ¿verdad? Cada oración. Y yo me acuerdo que voy a utilizar tu técnica, que por aquí dentro de nosotros hay una persona con ese don. Que no eres tú ni soy yo. Ajá. A ver, que nos cuente algo. Vamos a entrevistar al entrevistador. Cuéntanos, Antonio. Me identifico mucho. Fíjense que ustedes cuando me platicaron sobre esto, cuando estaban hablando, pero yo nunca me di cuenta. Yo dije, esto que están hablando mis hermanos, yo lo sentí. Y me ocurrió 2 o 3 veces a través de una oración. Pero como nosotros no estábamos coordinados, pero fíjense exactamente lo que ustedes estaban diciendo, cuando me ocurría yo guardaba silencio, pero yo no sabía lo que me estaba pasando, pero sí era una opresión, como que el pecho, como que el corazón se infla, no sé, como ustedes dicen, es un amor que brota de la persona, pero es el mismo amor de Jesucristo. Yo una vez hasta me estaba asustando, fue en una oración en una pequeña comunidad, ese pasito que tenemos nosotros carismáticos, me pasó ahí, pero esa vez como yo estaba pequeñito en estos caminares, sí me estaba asustando porque ya la opresión fue grande, ya fue un dolor que pasó así como ya físico, y dije, pues, ¿qué está pasando? Recuerdo que una personita estaba llorando, tirada en el piso. El Señor pues la estaba abrazando, sanando, y a través de mi corazón estaba saliendo algo que yo nunca supe ni qué. Recuerdo que se los compartí a mis hermanos. Ellos trataron de explicarme, pero también yo siento que no sabían mucho, y me identifiqué cuando ustedes me platicaron, cuando íbamos a hablar de este programa, me platicaron de este don y yo les dije, eso me pasó a mí. Pero sí me ocurrió 2 o 3 veces
y pues nunca supe, pero sí cuando pasaba siempre me quedaba calladito y pues el Señor es maravilloso y es una experiencia hermosa que el Señor actúe a través de nosotros pequeñitos que no somos nada y de verdad pues sí es hermoso eh, experimentar esos regalos que el Señor nos da y pues a través de nosotros Él ha querido así hacerlo y pues ¿qué somos nosotros? Solamente pues agradecer cuando toma uno como instrumento para llevar la alegría a otra persona. Adelante, hermanos. Qué hermoso, de verdad, hermano Antonio, qué hermoso. Eh, Tu testimonio es un claro ejemplo de que realmente solamente tenemos que decir, como dijo María Santísima, ¿verdad? Aquí soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según lo que tú quieras. Eh, No, yo te agradezco también, Antonio, que lo relates, porque muchas de las personas que nos están escuchando de muchas comunidades, ahorita están descubriendo que tienen dones exorcísticos fuertes. Y mis hermanos, los dones exorcísticos se hicieron para desarrollarse, ¿sí? Pero se requiere de esos sacerdotes, de la guía del obispo, pero si lo tienen, mis hermanos, pidan, hablen con el obispo, hablen con sus sacerdotes, vayan a los congresos de exorcistas, pulan esos dones exorcísticos, porque de eso se utiliza mi Señor para poder liberar almas que el enemigo tiene cautivos en este momento. Háganlo, háganlo. Amén. bueno, Pues hermanos, aquí. sí, adelante, Xiomi. Perdón. Solamente para concluir y para terminar, recordemos que para usar estos dones necesitamos, como decía Luis René, el aval del obispo, ¿verdad? La guía de un sacerdote. eh, y bueno, yo soy más que pedirle un don al Señor, más que me muestre Él qué don tengo. Eh, Así que los invito a eso. Yo no aspiro a tener todos estos dones, sino que el don que el Señor quiera y cuando Él quiera. Me siento mejor siendo un instrumento así de Él que queriendo yo ser algo que tal vez Él no quiere que sea o no en ese momento. Así que aquí estamos, así estamos, hermano Antonio. Sí, y sobre todo, hermana, pues que así como San Francisco, estos dones, el don más extraordinario que nos puede regalar nuestro Señor es el amor. Amar, llevar consuelo, llevar una palabra de esperanza, visitar a esa persona que se siente sola, platicar con esas personas que tienen necesidad de ser escuchadas. Son esos dones que nuestro Señor Jesucristo nos regala a todos. Y pues ojalá y los pongamos en práctica de llevar ese amor de Cristo en todas las situaciones de nuestra vida. Sobre todo, pues ahí donde nos tocó vivir, hermanos, con esas personas que quizás, no sé quién lo dijo, el único evangelio que pueda ver esa persona eres tú. Eres tú. Ojalá y en todas las personas nosotros podamos ser esos Cristos aquí en la tierra y mostrarles el amor de Dios. Pues hermanos, y todo lo tenemos que hacer nosotros. Todos los que nos decimos cristianos, tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar por vivir en santidad día a día, llevando ese amor de Cristo con aquellas personas que se nos presentan ahí en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Pues hermanos, el tiempo se nos ha ido volando. El programa se está terminando y vamos a invitar a nuestro hermano Luis que nos haga esta oración final, pues ya para despedirnos de toda la audiencia y agradecer a todos los que han estado con nosotros acompañándonos en este programa hermoso que tuvimos hoy de estos dones exorcísticos. Adelante, hermano Luis. Pues bueno, hemos hablado de las batallas, cómo hacer una dimicatio, cómo hacer una oración de liberación. Hemos hablado cómo formar un grupo de una pastoral de liberación, cuáles son los procesos. Hoy hablamos de los dones exorcísticos que tienen que tener, que la iglesia nos da como armas.
Y qué mejor que recordarles que cuando el obispo y el sacerdote están con nosotros, tenemos la autorización, la licencia de parte del obispo, los santos entran a batallar también con nosotros. En esta batalla los santos están. Y solo termino así para mencionar algunos de los intercesores en las batallas para que nosotros lo tengamos en cuenta. Por supuesto, María Santísima, ella es la guerrera, ella es, yo lo he hablado varias veces y me emociono. María Santísima está con nosotros, ella es la gran intercesora. San José, recordémonos que es patrono de la iglesia y terror de los demonios, es otro de los grandes intercesores en las batallas. Está San Pablo Apóstol, sí, tuvo una batalla, sí, San Pablo es también uno de los más grandes intercesores en la batalla. Está Santa Perpetua, sí, es una santa del siglo II. Está San Antonio del Desierto, San Antonio Abad, que patrono de mi querido hermano Antonio y que hablamos en el tercer programa de Va de Retro. San Benito de Nurcia, por supuesto San Benito Abad también es gran intercesor. San Meirado, San Bernardo de Claraval, Santo Domingo de Sales, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, San Martín de Porres, San Juan Vianney, el Santo Padre Pío, es impresionante la intercesión del Santo Padre Pío, Santa Gema de Galdani, y quiero que anoten esto los que puedan hacerlo. Cuando las personas estén batallando por lujuria, pidamos la intercesión de San Benito. Para las personas iracundas, pidamos la intercesión de San Jerónimo. Para las personas soberbias, pidamos la oración de San Ignacio de Loyola. Para no desanimarnos, deprimirnos, pidamos la intercesión de Santa Teresa de Ávila. En los momentos de mayor desesperación, del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Y para cuando querramos, cuando veamos personas llenas de vanidad, soberbia, la intercesión de la más pura y la más humilde, María Santísima. Ahí sí que estos son los santos que interceden con nosotros en común unión a la hora de hacer oraciones de liberación y a la hora de estar en un exorcismo. Con eso termino y vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús, por esto que nos has dado, por este programa. Te agradecemos, Señor Jesucristo, por las experiencias que hemos tenido con Xiomara a lo largo de nuestra vida. Sabemos que a pesar de tanta prueba, tanto ataque, tanta circunstancia, tú nos has utilizado por la humildad de nuestros corazones. Por obediencia, hoy ya no estamos en este ministerio de liberación, pero tú nos estás enseñando que con la catequesis podemos ayudar a varios. Te pedimos también por Antonio, por su familia, por su vida, por este programa de Va de Retro Satán. Y te pedimos también por aquellos que están fuera del programa, pero que son parte de la plataforma de RAC, Rincón de Apologética Católica, por los administradores de las páginas que están con nosotros en cada programa. Te pedimos por cada uno de ellos y te pedimos por aquellas comunidades, por sacerdotes, obispos, laicos comprometidos, equipos de liberación que están oyendo estos programas para que tú les estés mostrando el camino y qué hacer en este momento, para que los guíes, Espíritu Santo, y con la intercesión de San Miguel Arcángel puedan llevar la liberación a tantísima persona que ha caído en las fauces del enemigo. Te pedimos, San Miguel, por cada una de esas personas también que han caído, que han cometido el error y se han dejado sumergir en el pecado, para que encuentren a la comunidad adecuada, al sacerdote adecuado, para que puedan saber que la esperanza y el amor está por sobre todas las cosas. Jesús bendito, te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestros ministerios y servicio, y a ti, María Santísima, tú que eres la guerrera, guíanos, protégenos, nos refugiamos en tu sagrado corazón y en tu manto de madre.
y santificamos este programa, santificamos a este equipo y santificamos la vida de cada uno de nuestros oyentes, diciendo la oración más maravillosa que el ángel te dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con la intercesión de San Miguel Arcángel y con su espada de fuego, somete a todo demonio que quiera perjudicarnos en nuestro servicio, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Somete a todos los demonios que quieren perjudicar Rincón de Apologética Católica y somete a todo demonio con tu espada de fuego que quiera hacernos daño. En tu nombre, Jesús de Nazaret, con la intercesión de San José, patrono de la iglesia y terror de los demonios. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias a toda la audiencia que nos estuvo acompañando. Te agradecemos tu like, te agradecemos la compartida, te agradecemos tus comentarios y te agradecemos tu compañía. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte también del programa. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Pues, hermanos, ¿qué tenemos para el próximo programa, hermano Luis? Ya para dejar interesada a la audiencia. Pues mira, hermano Antonio, como te hemos tenido muchas preguntas del público, hemos visto mucha confusión de la iglesia militante, la iglesia triunfante, pero especialmente de la iglesia purgante. ¿Qué es el purgatorio? ¿Cómo surge el purgatorio? ¿Qué nos dice el magisterio? ¿Qué nos dice la tradición con la experiencia de la iglesia y de los santos? ¿Y qué es el infierno? Porque hemos visto, aparte que ya no se predica, aparte que ya nos está llevando a muchos lados, hay mucha confusión en el tema y lo vamos a aclarar en el próximo programa. ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué es el infierno? ¿Y por qué es tan importante luchar por la gracia en cada uno de nosotros y luchar contra el pecado? Pues gracias, hermano Luis. Así que, hermanos, esperemos que nos acompañen la próxima semana. Vamos a estar hablando de estas realidades, de estos estados que enseña la Iglesia Católica, dogmas de fe, el infierno eterno, porque por ahí muchos ya andan diciendo que no es eterno, que es eterno. El purgatorio, ese estado de purificación, porque nada manchado puede entrar al reino de Dios. Pues, hermanos, despídanse de la audiencia. Muchas gracias, hermana Xiomara. Muchas gracias, hermano Luis. Y muchas gracias a todos ustedes, hermanos. Un abrazote desde acá, desde México. Bendiciones. Hasta luego. Hasta el próximo.